Capítulo 4. Cuando el conde llevó a Aleida a Londres en su faetón, se sintió como si la condujeran a la guillotina. Tenía mucho miedo y sentía como si una docena de mariposas le revolotearan dentro del pecho. En la mañana, durante el desayuno, ella le había preguntado a su hermano: ¿qué vamos a hacer con Betsy y con Glover? Se me olvidó decirte que Winton se encargó de eso antes de partir, respondió David. Aleida, quien se había pasado la noche preocupada por ellos, preguntó: ¿qué decidió? Le prometió a Betsy que ella podría ocupar la primera cabaña que él mandara construir en la aldea y le pagó los sueldos que se le adeudaban desde hace 3 meses. Aleida lanzó una exclamación de alegría y él continuó: lo mismo hizo con Glover y les ha ofrecido que mientras tanto podrán cargar sus alimentos a una cuenta que él pagará. Aunque repudiaba al señor Winton, Aleida tuvo que reconocer que era un hombre generoso. Pero al mismo tiempo, resentía toda la situación, pues era lo que David debió de hacer y no aquel hombre que se había apoderado de ellos como si fueran objetos. Se sentía como si fuera una sombra de sí misma a la que se le podía ordenar cualquier cosa. Entonces, al pensar en eso, sintió acrecentar su temor hacia él. No obstante, estaba determinada a no comportarse de una manera servil ni a dejarse apabullar, solo porque él era rico. De alguna manera estaba determinada, también, a enseñarle que más importaba la herencia de la sangre y no los bienes materiales. Cuando se puso a recoger sus pertenencias, pensó que se trataba del caso del rey Cophetua y la doncella pobre. Todo lo que sacó de su ropero estaba muy gastado y casi hecho jirones. Lo único aceptable que le quedaba era el vestido de su madre y el sombrero al cual había añadido las plumas. Pensó que debería de quitarle aquellos adornos, agregados solo para impresionar a los comerciantes. Sin embargo, los necesitaba para darse valor y, aunque bastante exagerados, en realidad se le veían bien. Finalmente, con una pequeña maleta en la mano, estuvo lista para que David la llevara a Londres. En cualquier otra ocasión, Aleida se hubiera sentido encantada de poder viajar de una manera tan cómoda y tirada por tan buenos caballos. Pero se estaba despidiendo de su pasado e internándose en un futuro desconocido y nebuloso en el cual no podía predecir qué iba a ocurrir o cómo se iba a sentir. Se repitió una y otra vez que odiaba al hombre con el cual tenía que casarse. Aunque debía sentirse agradecida, ya que él había salvado a David de ir a la cárcel, en el fondo lo resentía. David, por su parte, estaba muy emocionado con la idea del viaje a Irlanda. Ya me han dicho que allí es donde se pueden adquirir los mejores caballos, dijo él, y si cuentas el número de carreras que han sido ganadas por caballos criados en Irlanda comprobarás que tengo razón. Y se dedicó a hablar de caballos durante todo el trayecto. Cuando se acercaron a la Plaza Berkeley donde el señor Winton había rentado una casa, él dijo: anímate, querida. Winton por lo menos es un tipo muy bien parecido y un excelente jinete. Estoy tratando de encontrarle atributos, murmuró Aleida. Entonces, esta noche cuando estés bebiendo champaña y durmiendo en una buena cama, piensa que yo pude haber estado tendido sobre un suelo sucio, con las ratas corriendo sobre mi cuerpo. No hables de eso, exclamó Aleida. No puedo soportarlo. Yo tampoco hubiera podido soportarlo, comentó David, y en realidad los dos tenemos una fuerte deuda de gratitud con Winton. Aleida comprendió que de una manera indirecta estaba tratando de decirle cómo debería comportarse con su futuro esposo. Conocía muy bien a David y era consciente de su temor de que ella hiciera algo que obligara al señor Winton a cambiar sus planes. Sí le estoy agradecida, comentó ella con voz muy apagada. Lo que sucede es que no tengo deseos de casarme. Ahora estás diciendo absurdos, protestó su hermano. Por supuesto que tienes que casarte. Si mamá estuviera viva y papá no hubiera perdido todo su dinero, tú ya hubieras sido presentada como debutante y seguramente estarías casada ya. Y, tratando de hacer que todo apareciera más agradable, él continuó. Como mujer casada recibirás muchas invitaciones a los bailes y las fiestas y como eres tan bonita, tendrás mucho éxito y docenas de hombres caerán a tus pies. Aleida pensó que si estos eran como Sir Mortimer, entonces aquello era lo último que desearía tener. David debió leer sus pensamientos, pues añadió: olvídate de Cedo. Él es un hombre vulgar.
Hay muchos hombres decentes que te harán el amor y tú lo vas a disfrutar. Aleida pensó que no tenía nada de decente el que un hombre casado le hiciera el amor a la esposa de otro hombre. Mas de inmediato juzgó que el pensar así resultaba anticuado. Por lo que David le comentara, sus amigos del club no solo perseguían a las actrices y bailarinas, sino también a mujeres bellas y casadas. Era una costumbre establecida por el príncipe regente. Hasta en la pequeña aldea se comentaban las aventuras amorosas de este. En aquella ocasión, Aleida no había prestado atención porque en realidad no le había interesado. Ahora, después de lo que David dijera, estaba segura de que no quería ser abordada por nadie. Pensaba que era indigno serle infiel al hombre con quien se estaba casada. David detuvo los caballos frente a una impresionante mansión en la Plaza Berkeley. Aleida se quedó mirando los árboles y las flores del jardín, pues le pareció que, de alguna manera, resultaba agradable poder encontrar un pedacito del campo en el centro de Londres. Varios lacayos con pelucas blancas extendieron una alfombra roja sobre los escalones de la mansión y el pavimento. David le entregó las riendas a un sirviente y se bajó para ayudar a Aleida a hacer lo mismo. «Ánimo, querida», le repitió él una vez más. Aleida sonrió al recordar que aquello era lo mismo que le había dicho a él cuando se iba a enfrentar con los comerciantes. La joven logró caminar con calma y dignidad hasta entrar en el vestíbulo. Un mayordomo de cabeza blanca los condujo hasta lo que Aleida pensó debería ser la sala de estar. No obstante, resultó ser una biblioteca repleta de libros, cuyas ventanas daban a un patio interior. Doreen Winton se levantó de un escritorio tras del cual había estado sentado y se acercó a ellos con una sonrisa. «Estoy encantado de verlos a los dos», exclamó. «Espero que el viaje haya sido placentero». «Así fue», respondió el conde. «Y me pregunto si uno de sus palafreneros podría llevar el faetón y los caballos a la casa de Lord Perceval en la calle Hill». «Por supuesto», respondió el señor Winton. Procedió a dar la orden correspondiente al mayordomo y cuando Aleida se hubo sentado en un sillón, él se acercó a la bandeja de las bebidas y dijo: «Supongo que después del viaje desearán algo de beber y Aleida preferirá después subir a su habitación». Sirvió 3 copas de champaña. Aleida se sintió un poco débil así que bebió un poco, mientras que David hablaba con el señor Winton sobre los arreglos para su viaje a Irlanda. Ella no les prestó atención, pues estaba pensando en lo maravilloso que sería que la biblioteca de su casa pudiera verse igual que aquella habitación. A primera vista pudo darse cuenta de que muchos de los libros eran nuevos y deseó poder tener la oportunidad de leerlos. Le pareció que hacía muchos años que no había leído un libro recién publicado. Pensó que sí, tal como David se lo anticipara, ella iba a ingresar en la sociedad, todos la iban a considerar un tanto ignorante. No había podido comprar los periódicos. Es más, no había adquirido ni siquiera uno desde la muerte de su padre. En algunas ocasiones la esposa del vicario le había dado algunos periódicos y revistas en los cuales se publicaban descripciones de las fiestas que se ofrecían en Londres, así como retratos de las bellezas famosas. Aleida los había leído, al igual que los libros que estaban en la biblioteca, porque se encontraba sola y no tenía a nadie con quien conversar. Ahora necesitaba leer mucho y muy pronto si deseaba poder entablar algún tipo de conversación con los amigos de su esposo. Sin darse cuenta levantó un poco la cabeza, pues sabía que aquello representaba otro obstáculo por vencer. El señor Winton vino a su lado. «Aleida, supongo que deseará subir a descansar un poco antes de cambiarse para la cena. Vamos a cenar temprano ya que nos casaremos mañana en las primeras horas y después tendremos un largo día que cubrir». Aleida contuvo la respiración. Se puso de pie y ambos salieron al vestíbulo, mientras que David se servía otra copa de champaña. En tanto subían por la escalera curva el señor Winton observó: «He seleccionado para usted un vestido que estrenará esta noche y por supuesto el que llevará mañana durante la boda. Espero que le sienten bien, pero si no, mi ama de llaves ha contratado a una doncella con mucha experiencia, quien podrá hacerles los cambios necesarios». Aleida se detuvo y el señor Winton hizo lo mismo. «Considero», dijo Aleida en voz baja, «que es incorrecto que usted compre mi ropa antes que estemos casados. Por lo tanto, me pondré el vestido que llevo ahora tanto para la cena como para la boda». Habló con calma,
pero en lo que esperaba fuera un tono firme. De pronto, percibió en los ojos de él una expresión resuelta y reveladora de que él haría las cosas a su manera. Yo deseo que nuestra boda sea algo que ambos recordemos en el futuro y me gustaría que mi esposa se viera como una novia. Una novia que se casa en circunstancias muy especiales, respondió Aleida. Aún así, usted será mi esposa y yo he escogido el vestido que va a lucir. Ella resintió ese tono imperativo y mirándolo con un odio que no pudo reprimir, preguntó. Si desobedezco su mandato. Los labios del señor Winton se torcieron ligeramente antes de responder. En ese caso usted descubrirá que puedo fungir como una doncella muy experimentada. Por un momento, Aleida no pudo creer que él hablara en serio. Y lo desafió hasta que, muy a su pesar, el color le subió a las mejillas. Sin decir nada más, Aleida continuó subiendo por la escalera hasta que al final encontró al ama de llaves, vestida en seda negra y que esperaba frente a una puerta. Esta es la señora Robbins, dijo el señor Winton. Cuidará de usted y le proporcionará cualquier cosa que necesite. El ama de llaves hizo una reverencia. Intentaré servirla lo mejor que pueda, milady. Gracias, respondió Aleida y entró en la habitación sin mirar al señor Winton. Cuando la puerta se cerró, ella se dijo con furia que una vez más había ganado él. Él se había salido con la suya y a ella no le quedaba sino obedecer. Para la cena se puso el vestido que Winton seleccionara para ella y en un gesto muy infantil, como lo odiaba, se negó a mirarse ante el espejo. Por lo tanto, no tenía la menor idea de que con aquel vestido a la última moda, procedente de la tienda más exclusiva de la calle Bond, Aleida adquiría una nueva belleza que hasta David admiró. Tal como era de esperarse, la cena resultó excelente y Aleida disfrutó de todos los platillos aunque se despreció a sí misma por hacerlo. Habló muy poco, pues David, entusiasmado por la buena comida, los excelentes vinos y la perspectiva del viaje a Irlanda, charló casi sin parar. Cuando la cena hubo terminado, Aleida dejó solos a los caballeros para que bebieran el oporto. De pronto, cuando caminaba del comedor a la sala de estar, ubicada en el primer piso, Aleida sintió que no podía soportarlo más. El señor Winton había dicho que se casarían a las 10 de la mañana en la iglesia de San Jorge, en la plaza Hanover. Como pensé que eso deseamos ambos, había dicho él antes de la cena, durante la ceremonia solo estará presente mi testigo que será un viejo amigo mío. Nuestro matrimonio será anunciado una semana después, cuando ya nos encontremos en plena luna de miel. Me parece una decisión muy sabia, intervino David. Lo último que deseamos es que la prensa asocie tu matrimonio con la venta de Blake Hall. Eso es lo que yo imaginé, expresó el señor Winton. Y creo que también sería un error que Milord fuera al club esta noche. Estoy muy satisfecho con permanecer aquí y conversar con usted, respondió David. Mañana, después de nuestra partida, continuó diciendo el señor Winton, cenará su señoría aquí con el administrador de mis cuadras de carreras y como saldrá usted de Londres casi al amanecer, sería prudente que se retirara a descansar temprano. Aleida pensó que él lo tenía todo planeado de antemano. Consideró que tenía razón, pues sería equivocado que David le comentara algo a Lord Foulbern o a los demás amigos que habían asistido a la subasta. Sin embargo, a ella le parecía ofensivo que él evitara que tomaran las decisiones por sí mismos. No me consultan. Ni siquiera me permiten tener una mente propia, pensó Aleida con resentimiento. Había callado, mas de pronto pensó que quizás se defendiera aunque solo fuera para tranquilizarse a sí misma. Por lo tanto, fue a su habitación y llamó a la doncella, quien la había ayudado a vestirse. Esta era una mujer joven y agradable, proveniente del campo, pero que ya había estado al servicio de una dama de sociedad. Dejó el trabajo porque la señora se había marchado al extranjero con su esposo que era diplomático. Y mientras ayudaba a Aleida a desvestirse, dijo: Sus vestidos acaban de llegar, milady, pero no los he desempacado dado que partiremos mañana. ¿Mis vestidos?, preguntó Aleida de inmediato. Muchísimos, milady, y el modisto que los trajo comentó que vienen muchos más, así que tendrá usted de dónde escoger. Después sonrió antes de añadir: Durante su luna de miel querrá milady verse lo mejor posible.
Aleida se contuvo para decirle que ella no deseaba nada por el estilo. Sabía que hubiera sido descabellado partir con solo un vestido, pero resentía que el señor Winton se hubiera hecho cargo de cubrir todos sus gastos. La había organizado a ella de la misma manera que organizaría la reconstrucción de Blake Hall. Una vez en su lecho, permaneció por mucho rato despierta, resintiendo el haber perdido su libertad. Estaba siendo manipulada por un hombre a quien apenas había conocido 2 días antes. ¿Cómo puede alguien soportar esto, papá?, preguntó en la oscuridad. Al instante, supo la respuesta como si su padre le hubiera hablado. El señor Winton salvó a David, evitó el desastre que hubiera acabado con el buen nombre de la familia y también la había salvado a ella. ¿Cómo hubiera podido continuar con tantas privaciones? ¿Cómo podía condenar a los demás que vivían en la finca a padecer su misma suerte? Debería caer de rodillas llena de gratitud, pensó, sin embargo, sabía que le era imposible hacerlo. Por la mañana le trajeron el desayuno a la cama y después disfrutó de un baño perfumado con jazmines. Cuando la doncella la ayudó a ponerse un exquisito vestido de novia, intentó no pensar en el señor Winton. El vestido era más bonito aún que los que había visto en las revistas. Había sido confeccionado en gasa blanca adornada con encaje que a su vez estaba bordado con perlas. Por la prisa con la cual el señor Winton lo había comprado era obvio que originalmente estaba destinado a otra desposada. Aleida se preguntó si esa mujer se sentiría tan triste y miserable como se sentía ella. «Se ve usted realmente encantadora, milady», comentaron la doncella y la señora Robbins, quien acababa de entrar en la habitación. Aleida se miró ante el espejo por primera vez. Observó que el vestido le sentaba a la perfección y que el encaje del velo nupcial era igual al del vestido. La corona de azahares, tradicional y sencilla, la hacía parecer más joven y etérea. No obstante, le pareció que el rostro de la chica reflejado en el espejo con el cutis pálido y enormes ojos, no tenía el brillo de la dicha que una novia debe tener en el que se supone es el día más feliz de su vida. «Todos le deseamos buena suerte a milady», le dijo la señora Robbins, «y de una cosa estoy segura, ningún hombre puede tener a una novia más linda ni ninguna mujer a un novio tan guapo». Por la manera de expresarse, Aleida comprendió que la señora Robbins admiraba mucho al señor Winton y ella deseó poder sentir lo mismo. Pero su solo recuerdo hacía brotar el odio en su corazón. Mientras bajaba por la escalera hasta donde David la aguardaba, deseó que una alfombra mágica la llevara muy lejos, hasta un lugar remoto donde nadie pudiera encontrarla. «Está sensacional», exclamó David. «Winton me dijo que puedo comprarme todo un equipo nuevo de montar esta tarde, pues voy a necesitarlo en Irlanda». Parecía tan feliz que Aleida no se atrevió a decir algo que pudiera entristecerlo. Los dos subieron al carruaje cerrado que iba a conducirlos hasta San Jorge. Como todo lo relacionado con su boda había sido tan inusitado, había temido que el novio hubiera querido viajar con ella en el mismo vehículo, camino a la iglesia. Ahora Aleida puso su mano en la de su hermano y dijo: «Prométeme que te acordarás de mí y que me escribirás cuando estés en Irlanda, David». «Por supuesto que lo haré», prometió él. «Aunque supongo que no dispondré de mucho tiempo. Necesito saber de ti», afirmó Aleida con urgencia. «Tú me comprendes. Voy a estar sola con un hombre a quien acabo de conocer». «Estarás bien con Doren», aseguró David. Después de todo, no podía ser más generoso. «Piensa en todo cuanto está haciendo por nosotros». Aleida no habló y después de un momento él añadió: «Si tengo que vender la casa, que después de todo es mi hogar, prefiero que seas tú quien se quede ahí». Una vez más, Aleida pensó que su hermano era como un niño que se aferraba a algo que quería mucho. Entonces ella dijo: «Intentaré que el señor Winton la reconstruya para que se vea tal como era cuando nosotros éramos niños, entonces nos parecía perfecta y, fuimos tan, felices». «Yo creo que eso es lo que Doren pretende hacer», dijo David, «y por el amor de Dios, llámalo por su nombre de pila. Me parece que, dada su generosa actitud hacia nosotros, tú no te comportas muy bien con él». Él la miró como si no la hubiera visto antes y prosiguió diciendo: «Estás muy bonita y si me lo preguntas, Doren hizo un buen trato». «Dudo mucho que él piense lo mismo», repuso Aleida con sarcasmo.
David no respondió, pues ya habían llegado a la iglesia. Cuando subió los escalones y llegó al atrio, el corazón le latía, con verdadera intensidad, dentro del pecho. Deseaba poder huir y negarse a contraer matrimonio. De pronto, escuchó la música del órgano y se dijo que no debería ser tan cobarde. Cuando David la condujo a lo largo de la senda hasta donde Doreen Winton la esperaba en compañía de su testigo, Aleida levantó el rostro para verlos. Era consciente de que una novia debe desenvolverse con timidez, pero ella pensó que debía enfrentarse con orgullo a su extraño destino. El altar estaba cubierto de lirios blancos y el sacerdote celebró la misa con verdadera unción. Cuando Aleida pronunció las palabras tradicionales del juramento, sonaron como si se le hubieran atorado en la garganta. Doreen Winton, sin embargo, habló con claridad y con lo que a Aleida le pareció una actitud autoritaria. Con una voz grave, él dijo lentamente: «Con este anillo te desposo, con mi cuerpo te protegeré y todos mis bienes te entrego». Por un momento Aleida sintió que podía creer en todo aquello que él le estaba diciendo, mas de inmediato se dijo que solo se casaba con ella por su título. Ambos se arrodillaron para recibir la bendición y el sacerdote hizo la señal de la cruz por encima de sus cabezas. Una vez concluida la ceremonia, Doreen Winton la condujo del brazo por la senda, seguidos por David y el testigo. Afuera aguardaban 2 carruajes. Aleida y Doreen Winton se alejaron en el primero y ella resintió estar ahora sola con un extraño, no solo física, sino también mental y espiritualmente. Los recién casados no hablaron entre sí mientras los caballos los llevaban hasta la plaza de Erkeley. Cuando la plaza ya estaba a la vista, Doreen Winton exclamó: «Representaste tu papel muy bien y te veías muy linda». «Eso es lo que usted deseaba», repuso Aleida. «Por supuesto», aseguró él, «y yo siempre obtengo cuanto deseo, tarde o temprano». Se hizo una leve pausa antes de la última palabra y ella se preguntó qué significaría aquella frase. Entonces se dijo que estaba segura de que él era un hombre sin escrúpulos y comenzó a invadirla el temor. La pareja de recién casados recibió el brindis y las felicitaciones de David y del testigo de Doreen Winton cuyo nombre era Jimmy Harrington. Este era muy bien parecido y muy devoto de su amigo. David, a su vez, miraba al novio con admiración, así que Aleida se sintió completamente desubicada. Era obvio que el dinero no solo había comprado la casa de su hermano, sino también su admiración y hasta su afecto. Ella se sintió aliviada cuando Doreen Winton le sugirió: «Deberías ir a cambiarte. Nos queda un largo camino por recorrer y no deseo que estés cansada». «¿A dónde se dirigen?», preguntó el conde. «Eso es un secreto», respondió Doreen Winton. «Pero les escribiré a Irlanda para que me puedan informar acerca de sus gestiones». «Eres un tipo afortunado», exclamó Jimmy Harrington. «Si no fuera porque me es imposible alejarme ahora, me iría con ustedes». «David viaja en una misión especial», intervino Doreen Winton, «y no quiero que se distraiga en otra cosa que no sea adquirir cuidadosamente los caballos». Todos rieron y Aleida salió de la habitación. Mientras subía por la escalera pensó en lo maravilloso que sería poder ir con David. Sabía que montaba tan bien como él y le parecía estupendo el que pudieran estar juntos y por primera vez en la vida tener dinero para gastar. Pronto recordó que ahora ella iba a tener dinero para gastar a manos llenas, pero que tendría que ser con su esposo. Mientras se alejaba a bordo del carruaje de viaje más elegante que jamás había visto, Aleida se despidió con la mano de su hermano. Y, cuando los 4 caballos cobraron velocidad, se dio cuenta de que a partir de ese instante, ya no tenía absolutamente nada que fuera suyo. Era la esposa del hombre que viajaba junto a ella y se preguntó cómo era posible sentirse tan sola, rodeada de un lujo que desconocía. Le habían regalado un elegante vestido de viaje y el abrigo que hacía juego. Pero como si eso no fuera suficiente, junto a ella estaba una capa de piel de Marta por si sentía frío. «No voy a necesitar esa capa», le había dicho a la señora Robbins cuando salió de su habitación. «Ustedes viajarán muy rápido, milady», respondió el ama de llaves. «Y después de todo se trata de uno de los regalos de boda del amo». Al enterarse del valor de aquella capa fue cuando Aleida la tomó despectivamente. Cuando estaba a punto de bajar, la doncella preguntó: «¿Debo llevar yo el joyero, milady, o prefiere llevarlo con usted?».
Mi joyero? Preguntó Aleida. Son las joyas que el amo le regaló a milady, respondió la doncella. Su valet me las entregó durante la ceremonia en la iglesia. Entonces guárdelas usted, repuso Aleida. Ella no tenía el menor deseo de ver las joyas, sin embargo, no le quedó más remedio que aceptar que Doren Winton era un hábil conductor. Tenía un dominio que indicaba que conocía muy bien a sus bestias, tal como lo tuviera su padre, y Aleida era consciente de que jamás en Blake Hall existió un par de caballos tan maravillosos como los que ahora tenía ante sus ojos. Y si el carruaje era soberbio, no menos lo era el novio, quien iba sentado en el pequeño asiento detrás de la capota que podía cerrarse para protegerlos en caso de lluvia. En aquel momento amanecía y la muchacha pensó que los lacayos podrían escuchar cualquier cosa que ellos dijeran, así que era preferible no hablar. Mientras su esposo se concentraba en los caballos, ella lo miró de soslayo. Parecía estar disfrutando mucho del paseo y, aunque le pesara admitirlo, se le veía muy elegante y bien parecido. No es más que un advenedizo, pensó, y anhela volverse socialmente importante. Mas no pudo evitar sentir curiosidad por saber cómo se había enriquecido tanto y cómo logró adquirir aquella apariencia de caballero. Viajaron durante 2 horas hasta que se detuvieron en una posta donde Aleida se percató de que iban a cambiar de tiro. ¿Tiene usted otro par de caballos propios, aquí?, preguntó ella. Por supuesto, respondió Doren Winton, y he traído con nosotros las viandas y lo que espero que usted encuentre como un vino excepcional. Ambos subieron para asearse y después encontraron que la comida estaba servida en un salón privado. Cuando tomó la copa de champaña que él le entregó, Aleida no pudo evitar pensar que David disfrutaría de todo aquel lujo con mucha mayor intensidad que ella. Ya era tarde cuando llegaron a una casa elegantísima, situada en Leicestershire. No era muy grande y Aleida calculó que tendría unos 100 años de construida. Era un buen ejemplo del admirado trabajo de Íñigo Jones y cuando se acercaron Aleida preguntó: ¿Es otra casa de las que usted renta? No, la compré, respondió su esposo. ¿La compró?, inquirió. ¿Por qué? En realidad lo que ella estaba preguntando era por qué había comprado Blake Hall si ya tenía aquella. Él la miró con una leve sonrisa. Quizás sería mejor decir que esta es mi coto de casa, explicó Doren, pues tengo la intención de cazar aquí durante el invierno y estoy seguro de que será algo que tú sabrás disfrutar. Aleida no pudo negarlo, ya que sabía que los mejores perros de caza se encontraban en Leicestershire. Ella no había podido cazar desde la muerte de su padre, así que extrañaba la emoción del evento y de una larga carrera tras la presa. No le sorprendió mucho encontrar que la casa era muy lujosa. Se enteró de que aunque Doren Winton la había comprado amueblada, había ordenado hacerle muchos cambios y modificaciones desde entonces. La habitación destinada a ella era muy bonita, con una cama con baldaquín y ventanas hacia la campiña que los rodeaba. Desde ellas pudo observar que existían varias cercas para poder saltar y una amplia área sin cultivo por donde galopar. David hubiera disfrutado de todo aquello, se repetía. Descansó hasta que le trajeron el baño a su habitación. Después, permitió que su doncella escogiera el vestido que iba a ponerse de entre un gran número que habían sido desempacados y colgados en el amplio ropero. Cuando se dio cuenta de que llevaba un vestido blanco, como corresponde a una recién desposada, deseó ponerse otro color, pero ya era demasiado tarde para cambiarse. Enseguida su doncella le trajo un gran cofre de joyas y le sugirió: «Creo que los diamantes van muy bien con ese vestido, milady». Aleida observó que dentro del cofre había un collar, un brazalete y unos pendientes de diamantes descansando sobre el terciopelo oscuro. También aparecía un collar de perlas y otro más de diamantes y turquesas que hacían juego con sus ojos. Aquello le parecía excesivo para provenir de un hombre que, a pesar de ser su esposo, no sentía nada hacia ella, así que se levantó y dijo: «No voy a ponerme joyas». Y salió de la habitación sin escuchar las protestas de su doncella. Al bajar, entró en una sala de estar muy atractiva que le recordaba vagamente la de Blake Hall cuando vivía su madre. No obstante, por el momento solo pudo pensar en que Doren Winton la estaba esperando. Él estaba muy distinguido con una camisa de escarolas y corbata alta, aún más elegante que las que usaba David. En lugar de los pantalones hasta la rodilla, llevaba los rectos,
que pusiera de moda el príncipe regente, y se veía muy alto e impresionante cuando ella se le acercó. De pronto descubrió que, siguiendo la moda, su vestido parecía ser casi transparente y el refajo ajustado que llevaba debajo, permitía ver las curvas de su cuerpo. Él la miró fijamente hasta que Aleida llegó a su lado y entonces le preguntó: ¿No llevas joyas? Yo esperaba que fueran de tu agrado. Me siento muy conturbada con su generosidad, expresó Aleida. No pudo evitar que el tono de su voz acusara dureza. Después de un momento, él observó: Quizá tengas razón. Eres muy joven e inocente, Aleida, y es posible que las joyas estropeen tu imagen en lugar de ayudarla. Ella lo miró sorprendida y entonces, creyendo entender lo que él quería decir, se volvió presa de terror. Si estaba entendiendo bien lo que él decía, mañana ya no sería pura e inocente. Aquello la hizo sentir deseos de gritar y hasta de huir. En ese momento anunciaron la cena y eso la salvó de hacer algún comentario. Entraron en un comedor muy atractivo, con columnas a un lado y una elegante chimenea tallada en mármol. Se apreciaban pocas pinturas en las paredes y Aleida se preguntó por qué, hasta que Doreen Winton le explicó. Cuando compré la casa me quedé con la mayoría de los muebles que han permanecido aquí desde que fue construida, sin embargo, permití que el dueño anterior conservara en su poder los retratos de la familia. Pensé que después yo pondría algunos propios. Hizo una pausa antes de proseguir diciendo: Tenemos que decidir cuál de los pintores será más adecuado para que te retrate. Me hubiera gustado que fuera Reynolds si estuviera vivo. Aleida sabía mucho acerca de pintura en general, así que ambos hablaron largamente sobre los pintores del pasado. Aquel era un tema impersonal que les fue muy útil para casi toda la cena. Pero cuando abandonaron el comedor juntos, ya que Doreen Winton dijo que no deseaba tomar oporto, Aleida volvió a sentir que aquel terror la invadía de nuevo y ansió escapar. Asimismo, se dio cuenta de que estaba muy cansada. Casi no había dormido la noche anterior, preocupada por la boda, y descubrió que ya no era tan fuerte como antes. Obviamente su pérdida de energías era debida a su mala alimentación durante los últimos tiempos. Cuando llegaron a la sala de estar, Doreen Winton señaló: Sin duda debes sentirte cansada, por lo tanto es mejor que te vayas a la cama. Eso es algo que me gustaría hacer, respondió Aleida. Entonces sube, dijo él. Era casi como si se lo hubiera ordenado y ella se dirigió hacia la escalera. Winton regresó al comedor como si se le hubiera olvidado dar alguna orden. Cuando la doncella la desvistió, se puso uno de los exquisitos camisones adornados de encaje que habían llegado junto con el resto de su vestuario. De pronto, recordó una vez más que aquella era su noche de bodas y como una gran ola todos sus temores se le vinieron encima. Buenas noches, milady, y que Dios la bendiga, dijo la doncella inesperadamente. Cuando la muchacha cerró la puerta, Aleida supo exactamente lo que estaba pensando. Hizo a un lado las sábanas y se bajó de la cama. Ahora que, el momento había llegado, comprendió que no podía seguir adelante. No iba a permitir que aquel hombre, que ya era su esposo, la tocara. Se acordó de Sir Mortimer y sintió que todo su cuerpo se estremecía ante la idea de ser acariciada por un hombre. Ignoraba lo que ocurría cuando un hombre le hacía el amor a una mujer. Sabía que era algo muy íntimo y que tarde o temprano significaba el nacimiento de un niño. Fue entonces cuando sintió una gran repulsión, superior a cualquier cosa que ella hubiera sentido antes. ¿Cómo iba ella a traer al mundo a un niño engendrado por un hombre al que ella repudiaba? Siempre estuvo segura de que la razón por la cual David era tan guapo y ella tan bonita, se debía a que sus padres se habían amado mucho y sus hijos habían nacido del amor. Yo podría concebir a un loco o a un ser deforme, imaginó aterrorizada. Atravesó la habitación hasta la silla donde su doncella le había dejado la negligé. Ella se la puso y súbitamente deseó no haberse desvestido. Esto era algo por lo cual tenía que luchar, algo urgente de precisar ante el hombre que era su esposo. En público, estaba dispuesta a hacer lo que él quisiera y lo ayudaría a escalar socialmente, pero solo sería su esposa de nombre. No le estaré fallando, se dijo ella. Él nunca vio nuestro arreglo sino como un trato de negocios. Se hizo cargo de las deudas de David y me compró a mí, pero el único valor que tengo para él es el de mi título.
Eso le explicaría cuando acudiera a buscarla. Tenía que hacerle ver que ella cumpliría su parte del trato, pero nada más. De pronto, se le ocurrió que podía cerrar la puerta con llave y hablar con él al día siguiente. Mientras pensaba en aquella posibilidad, se levantó y fue hasta la puerta, pero con sorpresa descubrió que no tenía cerradura. Había una manija preciosamente tallada, mas no había llave ni pasador que ella pudiera correr. Comprendió ahora que tendría que esperar. Se dirigió al otro lado de la habitación donde estaba un sillón de respaldo alto, tapizado con la misma tela que las cortinas de la cama. Se iba a sentar allí a esperar a que Doreen Winton apareciera. Pero se dio cuenta de que con los cabellos rubios sueltos sobre los hombros su aspecto era muy joven y algo despreocupado. Fue hasta el tocador y después de peinarlos los recogió en la parte posterior de la cabeza. Quizá así parecería mayor y menos atractiva. Al menos era un peinado más discreto y quizá hiciera que su esposo le prestara mayor atención. Mas, temiendo que llegara en cualquier momento, regresó al sillón. Se sentó muy erguida con un cojín en la espalda y esperó, con los ojos fijos en la puerta y el corazón latiéndole fuertemente dentro del pecho por el miedo. Juntó las manos y se dispuso a orar. Pero de alguna manera le resultaba tan difícil concentrarse en sus plegarias, como respirar. Lo único que podía hacer era mantener fija la mirada en la puerta, esperando que ésta se abriera.